Con plastilina, información de interés, veraz y oportuna, explicada con claridad. Acudiendo a la acción popular, que es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Nacional, el abogado y economista Álvaro Montenegro Calvache, egresado de la Universidad de Nariño, ex defensor del pueblo y ex magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, se ha empeñado en que a nivel jurídico la vía panamericana deje de ser tomada, bloqueada y por el contrario convertirla en un ente sujeto de derechos. Álvaro Montenegro Calvache, ahora como ex magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, se ha empeñado en convocar a la gente para que se coadyuve, para que participen en la firma de ese documento que será llevado a instancias judiciales para proteger la vía panamericana como sujeto de derechos. Vamos a hacer un poco de pedagogía de qué es lo que se pretende. Parece que fuera un reto, un desafío a las comunidades indígenas. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Qué es lo que debe saber la gente que va a firmar esto? Lo primero que tendría que decirse es que en ningún momento la demanda que se pretende instaurar va en contra de las comunidades indígenas, no, ni más faltaba. Antes, por el contrario, con lo que se pide en el requerimiento previo son prácticamente tres aspectos fundamentales. El primero es que el gobierno nacional informe qué compromisos adquirió el gobierno anterior o los gobiernos anteriores y el señor presidente Gustavo Petro, puede ser unos compromisos derivados de la propia acción política de Colombia, de las leyes ordinarias, de decretos leyes, de ordenanzas departamentales o de acuerdos municipales o de cualquier otro acuerdo de voluntades que hayan suscrito las comunidades indígenas con el gobierno y que se plasme en compromisos que fijaron en un tiempo determinado para satisfacer necesidades insatisfechas de estas comunidades. Entonces, el primer antecedente es, señor gobierno, y ustedes también como comunidades indígenas, informen qué compromisos han adquirido. Menciono esto porque a una de las directivas del Consejo Indígena, ella decía que se han incumplido, creo que cerca de 57 compromisos con las comunidades indígenas. Les han incumplido. Claro, y eso es efectivamente lo que ha pasado. Es el abandono secular centenario de estos departamentos, de este suroccidente colombiano, por la participación de estos departamentos, sobre todo de Cauca, Nariño y Putumayo en el Producto Interno Bruto no pesa. Ese es el diagnóstico, pero entonces, ¿esto qué significa en pocas palabras? ¿Eso qué quiere decir? Que esto es histórico. El incumplimiento para las comunidades indígenas es histórico. El departamento del Cauca está dividido geográficamente la zona de la costa y los territorios indígenas y campesinos. Entonces, hay una diferencia allí histórica que ha marcado que a las comunidades indígenas no se les haya dado el tratamiento que constitucional y legalmente tienen que tener para efectos de proteger sus derechos. Entonces, el primer punto es, señor gobierno, informe los compromisos. El segundo, señor gobierno, informe si se han cumplido o no se han cumplido los compromisos. Si no se han cumplido, ¿qué razones de carácter constitucional, legal, incluso judicial? Pueden haber muchas decisiones judiciales en defensa de las comunidades indígenas. ¿Por qué no se han cumplido? Dígale usted a la comunidad qué razones el Estado colombiano ha tenido
para no cumplir, ¿cierto? Entonces miren allí ustedes cómo nosotros vamos hilando allí la parte sociológica, económica y política de las comunidades en relación con el Estado. Pero lo que hemos visto, lo que hemos presenciado es esa satanización contra la movilización popular, contra el movimiento social, contra el movimiento indígena y la falta de dirigencia en estos departamentos es que ha demostrado que se dedican únicamente a contar el número de bloqueos y las consecuencias, que las hay, yo entiendo. Eso es lo que ha pasado. Hay una falta de dirigencia. ¿Hacia dónde conduce la acción popular? Tomando como referencia solamente el año 2023 y hasta lo que va corrido del 2024. Y ya se reportan más de 50 tomas o bloqueos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llama corte de vías, ¿no? Entonces le estamos solicitando. El cuarto punto, le estamos pidiendo a los dos sectores, hablemos de los dos actores más bien, gobierno y comunidades indígenas, díganos qué estrategias han utilizado para conjurar los bloqueos. Entonces, una estrategia pues puede ser, bueno, iniciamos con los diálogos para ver qué peticiones hacen las comunidades indígenas, los diálogos de manera inmediata, o se le dio largas a eso para que eso, el bloqueo continúe allí y en cualquier momento los podemos atender. O, bueno, metemos definitivamente la policía para que se haga el desbloqueo de la vía panamericana. Entonces, es decir, las estrategias que han existido para que se desbloquee la vía panamericana y vuelva a su normalidad y no se cause tantos perjuicios para estos 4 departamentos. Señor periodista, la demanda se encaminará a proteger los derechos colectivos de las personas que habitamos en los departamentos del Putumayo, de Nariño, del Cauca y del Valle del Cauca. Entonces, hasta allí tenemos 4 escenarios que nos van a servir a nosotros como un insumo de carácter informativo. Que como no importa lo que ocurre con el suroccidente colombiano al gobierno nacional, pues le han dado largas y no ha habido realmente esas estrategias que respeten los derechos ciudadanos, que respeten los gremios de la producción, que respeten el derecho a la movilidad, etc. Abogado Montenegro Calvache, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el centro de esta acción popular? El punto central ya de la acción popular, que está regulada en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 88, en la Ley 472 de 1978 y en el artículo 144 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de aquí de Colombia. Entonces, ¿qué dice el ordenamiento jurídico colombiano? Antes de que ustedes, los actores populares, instauren una demanda de acción popular, primero tienen que requerir a las autoridades públicas y a las personas naturales que ejercen funciones públicas para que ellos le digan qué medidas van a adoptar, ustedes qué medidas van a adoptar para evitar precisamente el daño contingente, las amenazas o el peligro que se cierne con la afectación de los derechos colectivos. ¿Qué derechos colectivos estamos planteando nosotros que se considera sean vulnerados? Uno, pues el espacio público, obvio, porque la vía panamericana es un espacio público y es de todos. Segundo, los bienes de uso público. Una carretera, en este caso la vía panamericana es una carretera internacional, ¿no? Es un bien de uso público que conecta muy buena parte del sector suroccidente de aquí de Colombia. El tercero, el derecho colectivo, es el derecho a la seguridad, ¿cierto? A que la gente, a la comunidad tenga la seguridad, la tranquilidad de poderse movilizar por una vía tan importante y que no tenga esta clase de obstáculos que se presentan en cualquier momento. Otro
derecho colectivo que podríamos nosotros establecer allí es también la defensa del patrimonio público, porque cuando operan estos se afectan los intereses propios del Estado, de un departamento, de un municipio, del propio Estado colombiano. Entonces, ¿qué le estamos planteando? Señores, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Planeación Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de las TIC, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los relacionados con el Instituto Nacional de Envías, bueno, muchas de las instituciones, el Departamento del Valle del Cauca, la Alcaldía Municipal de Cali, el Departamento del Cauca, el municipio de Popayán, ustedes, ¿no? Que van a ser la parte demandada, tienen que responder este escrito. Este es un requerimiento que se llama judicialmente un requerimiento previo, deben contestarlo en 15 días, porque lo dice la ley. ¿Y las firmas hasta cuándo? ¿Ha sido arduo ese proceso de conseguir las firmas? Porque entiendo que basta solamente la suya o la de 3 o 4 coadyuvantes, ¿no? Es decir, nosotros hasta este viernes próximo recogemos las firmas, que mire, señor periodista, hemos tenido un muy buen respaldo, porque acudimos a dos mecanismos. El uno, a enviar físicamente el escrito del requerimiento, y naturalmente el soporte de las firmas, digamos, en papel, vía papel, para recoger las firmas en los 4 departamentos. Y lo otro, trabajamos con inteligencia artificial en el diseño de recoger firmas virtuales, ¿no? Aplicamos una plataforma conocida que en los medios virtuales elaboramos ese mecanismo para que a la gente le quede más fácil poder accionar, si quiere vía virtual o si quiere vía físicamente en el papel. Entonces, hasta allí está el panorama del requisito previo. El documento, señor periodista, está basado en estadísticas oficiales, confiables, de lo que ocurre en la parte económica y social en los departamentos de Putumayo, de Nariño, del Cauca y el departamento del Valle del Cauca. Nos dimos a la tarea con el equipo que estamos trabajando, porque este es un equipo que estamos nosotros haciendo, ¿no? De estructurar un documento, primero que todo, respetuoso, segundo, confiable, que la información que nosotros consignamos allí es confiable porque parte de fuentes certeras. Por ejemplo, para el caso del departamento del Putumayo, nosotros tomamos el plan de desarrollo del departamento de Putumayo, la información económica que ahí se consigna. Y ahí está, pues, todas las dificultades que económica y socialmente tiene el departamento de Putumayo. La gente podría decir, pero mire, es que el Putumayo no se afecta demasiado con los bloqueos. No, la respuesta es que sí se afecta el Putumayo, especialmente el Alto Putumayo, porque tiene mucha relación con nosotros los nariñenses, y si no pasan los productos, las mercancías, el transporte, las personas, pues obvio pues que hay afectación. Entonces, allí está el soporte del plan de desarrollo del departamento de Putumayo. En lo que tiene que ver con el departamento de Nariño, la fuente económica y social fue la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio ha venido trabajando con nosotros de manera muy cercana y se presentó el informe, que se lo mira ahí en el documento, cuál ha sido el impacto por el bloqueo en la vía panamericana en muchos sectores, ¿no? Lo que dice la Cámara de Comercio, cómo se afectó el sector lácteo, el sector avícola, el sector cafetero, el sector papero, el sector panelero, el sector de la construcción, el sector del comercio, el sector de turismo, el sector de transporte, con unas estadísticas oficiales del Ministerio del Transporte, cómo se afectó el tránsito
desde Pasto hacia Popayán y hacia Cali, con las estadísticas de allí, de lo que se registra, cuántas toneladas dejaron de pasar, de mercancías, el transporte de pasajeros, igualmente cómo se afectó. Claro, Nariño y el Putumayo tienen única, el Alto Putumayo tienen única vía que es la Panamericana. Sí, Dirían que señor. para Nariño y Putumayo podría algún día se termine la variante San Francisco-Mocoa para bajar a Mocoa y salir por Pitalito hacia el centro del país. Pero es que los mercados están acá, en el suroccidente, en Cauca, en Valle y en el Viejo Caldas. Es que está el más sagrado de los derechos, el derecho a la salud pública y a la vida. ¿Cómo se atenta el derecho a la vida, a la consulta médica, al traslado, a la cita de consulta externa, etcétera? Claro, cuando nosotros hacemos la consulta a la comunidad, uno conversa con la comunidad y se suma a que en la plataforma Change, que dijimos se trabajó virtualmente, la gente opina frente al tema de los bloqueos. Y entonces, claro, si de por medio están unos derechos de las comunidades indígenas muy respetables, en ningún momento nosotros pretendemos irnos contra las comunidades indígenas ni tampoco cuestionar el derecho a la protesta, porque la protesta es un derecho constitucional que tiene la sociedad civil, que tiene el pueblo para hacerse escuchar por parte de los gobernantes. Claro, cuando hay estos bloqueos, ¿no? Hay mucha afectación, ¿no? El típico ejemplo es cuando las personas salen de Pasto hacia Cali a tratamientos médicos, consultas, operaciones, y se obstaculiza el paso de los vehículos, pues se afecta el derecho fundamental a la salud y naturalmente a la vida. Y el problema es este, señor periodista. En el caso del departamento del Cauca, muy azotado, especialmente por los bloqueos, el informe que nosotros tomamos fue el indicador mensual de actividad económica que se llama IMAE, indicador mensual de actividad económica, que lo trabaja la Cámara de Comercio de Popayán con la Universidad Javeriana. Entonces, ellos presentan allí la situación económica y social de este importante departamento y cómo sus economías se pueden ver afectadas. Y entre ellos, pues los derechos que usted plantea. Se podría decir, bueno, ¿y por qué se mete al departamento del Cauca, sí, el departamento del Valle del Cauca, si ese departamento tiene otro tratamiento en su economía? Sí, es cierto, pues no nos podemos comparar los nariñenses con el departamento del Valle del Cauca, ni tampoco Putumayo, ni el Cauca. Obvio, pues el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca es muy superior al nuestro, pero también tiene afectación cuando hay los bloqueos. Y ahí nosotros presentamos unas estadísticas que nos la reportó la Cámara de Comercio de Cali sobre la situación, cómo está el departamento del Valle del Cauca en el 2024. Es una información, pues diríamos, muy fresca, muy reciente de cómo se maneja la economía aquí en este departamento y la afectación que hace tenido. Entonces, hasta allí, señor periodista, hablamos entonces de este requerimiento previo. Por eso vamos a recolectar, estamos ya recolectando estas cantidades de firmas. Hay gente que nos ha preguntado, ¿y cuántas firmas se necesitan para el requerimiento? Una, suficiente es una. Pero La acá suya. nosotros trabajamos en equipo, en la sociedad, ¿no? Trabajamos entre mayores insumos podamos recibir. Por eso, el antecedente, Héctor Díaz, es que primero enviamos un borrador a la comunidad. Trabajo en equipo social, le llamamos nosotros. Dijimos, aquí mandamos este primer borrador de lo que vamos a presentar. Opinen, qué le agregamos, qué le quitamos, qué hace falta, qué estadísticas nos van a fortalecer mayor el documento. Entonces, mandamos un primer documento. Y mire la respuesta que tuvimos de la gente. Muy bien, y gracias por este medio. Aprovecho para agradecerle a la gente de los 4 departamentos. Llegaron
a mi correo electrónico muchísimos aportes. Mire, hay que ponerle esto, hay que agregar esta parte, la afectación que se ha hecho de los derechos han sido estos. La situación, ya estamos cansados, estamos aburridos de los bloqueos, no estamos en contra de las comunidades indígenas, pero necesitamos nosotros que efectivamente se haga algo. Seguramente surgieron escépticos, contradictores, enemigos a este proyecto. Y claro, para los escépticos, justamente, ¿qué pasaría si no responde favorablemente el gobierno, si una instancia judicial no admite ni da curso correctamente como debía a esta acción popular? ¿Qué pasa si el gobierno no actúa? Si nadie sale a responder por los perjuicios que nos causan a las zonas de estos 4 departamentos. Alguien tiene que salir a proteger los derechos, alguien tiene que salir a protegerlos, sin que eso implique un desequilibrio o entrar a estigmatizar o a cuestionar el trabajo que hacen las comunidades indígenas. No, más faltaba. ¿Y quién tiene que protegerlo? Tiene que protegerlo un juez, un juez. Y en este caso, la demanda se va a instaurar en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque por competencia, dice la ley, que es en el lugar donde ocurren los hechos o en el domicilio del demandado a elección del actor. Entonces, ese es el panorama previo, señor periodista, de lo que estamos haciendo ya. Repetimos, hasta el día de ayer miraba yo en las firmas digitales, teníamos ya un reporte de 383 firmas ya digitalmente, sin contar todavía las firmas físicas, digamos, la que va en el papel, que vamos a recolectar todo eso ya para el viernes 14 de septiembre, para el día lunes estar ya mandando oficialmente eso a la parte demandada, que repito, es el gobierno nacional y las comunidades indígenas. Ese es el panorama previo, señor periodista. ¿Por qué acudir a una acción popular? Los que saben, los entendidos, conocen que se trata de un mecanismo de participación ciudadana plasmado en la Constitución Nacional, tal cual podría ser para los derechos individuales la tutela o para derechos colectivos, como en este caso la acción popular, quizás el plebiscito, el referendo, etcétera. ¿Por qué una acción popular? Explíquenos qué alcance tiene la acción popular. Bueno, primero que todo, hay que mencionar que la acción popular en el ordenamiento jurídico colombiano es de tanta trascendencia en favor de los derechos de las personas de manera colectiva, como lo es la tutela para los derechos individuales. La tutela protege derechos fundamentales de las personas y es un trámite muy rápido. En 10 días, un juez de la República tiene que pronunciarse sobre una acción de tutela. En cambio, acá vamos nosotros por la acción popular, como su nombre lo dice, popular, porque protege derechos colectivos que están contemplados en la Constitución Política y en la Ley 472 de 1978 y en tratados internacionales que los ha reconocido el gobierno colombiano. ¿Qué pretende una acción popular? Evitar el daño contingente. Miren de importante, evitar el daño contingente, es decir, lo que se ha presentado, ¿no? Las afugias que pasan las comunidades, un daño contingente. Segundo, hacer cesar el peligro. Qué importante esta parte. Hacer cesar el peligro. En este caso, ¿cuál es un peligro? El peligro de que haya una nueva toma de la vía panamericana y se sigan afectando los derechos de las personas que habitamos en los departamentos. Evitar una amenaza. Eso persigue la acción popular. Una amenaza. Puede ocurrir que ante el incumplimiento que el gobierno le haga a las comunidades indígenas, el día de mañana o pasado, cualquier fecha, las comunidades amenacen con nuevamente tomarse la vía panamericana. Entonces,
¿Qué implica eso? Que la acción popular está precisamente para eso. Y también está para evitar la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses colectivos. Ese es el fin de la acción popular. Pero ¿quién Todo, obligaría? Sí, pero ¿quién le obliga al Estado a cumplir las demandas legítimas de las comunidades que, dicho sea de paso, no solamente son los indígenas? Hay el campesinado, los padres de familia de una escuela, porque no han nombrado al profesor, se toman la vía panamericana. ¿Qué obliga al Estado a cumplirles? bueno, el más fácil, no el más fácil, digamos, un poco más complejo, sería lograr al Estado vía el diálogo de que se cumplan los derechos. Lo primero que tendría que hacer es que el gobernante cumpla con lo prometido. Vamos a construir este hospital, hagámoslo. Segundo, si eso no se logra, digamos, por medio del diálogo, entonces las comunidades salen a protestar. La protesta pacífica, en pro de qué? En pro de sus derechos que han sido conculcados. Ahí nacen unos acuerdos. Y tercero, vía esas acciones populares, lograr que efectivamente se cumplan esos derechos. Mire, cuando fungí como magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, fueron muchas las acciones populares que nosotros proferimos protegiendo los derechos. ¿Para qué? Para que un juez personal o colegiado, como un tribunal, nos dé una orden para que eso que requiere la comunidad se cumpla, ¿no? Eso ocurra. Lo que sí es conveniente es que debemos nosotros como sociedad civil hacer pedagogía. Le quiero agradecer, muy amable, muchos éxitos y seguimos en unos minutos. Muchas gracias, señor periodista. Un cordial saludo para usted y para todos.